Buenas tardes, hermanos. Ya vamos preparando todo para nuestro tiempo en vivo, nuestra transmisión de hoy, en la que vamos a estar compartiendo y hablando sobre el matrimonio, el modelo bíblico de Dios para el matrimonio, el rol del esposo, el rol de la esposa, el amor, el respeto, el compañerismo en el hogar. Vamos a hablar de esas cosas que son tan importantes para nuestros matrimonios. Mientras acabamos de prepararlo todo, les animo a ir compartiendo ya el vídeo en sus muros. Estamos teniendo problemas con nuestra transmisión de que después Facebook no nos deja compartirla. No nos deja compartirla en el muro y no nos deja compartirla con otras personas. Así que les agradeceríamos que desde ahora ya pudieran compartirla en su muro para que otras personas se puedan conectar, para que probemos si hoy sí se quedará grabado bien y podrá luego compartirse con otras personas a través de esta red social. Así que mientras damos un minuto, mientras preparamos todo, les agradecería lo pudieran ir compartiendo ya en sus muros y ahora en un minutito empezamos. Perfecto, hermanos, pues ya estamos aquí. Como les dije, hoy vamos a estar tratando el tema del matrimonio, Así que me gustaría que hiciéramos una oración, entregar este tiempo en las manos del Señor y repito, si ya lo pueden ir compartiendo, va a ser de mucha ayuda para nosotros para ver si el problema está siendo solo con nosotros. Tenemos amigos, otros pastores que están haciendo transmisiones y vemos que luego se puede compartir con normalidad, pero tampoco hemos recibido ningún mensaje de bloqueo temporal de Facebook, así que queremos pensar que han sido estos días y vamos a ver si hoy sí que se podrá compartir después la transmisión. Nuestra idea es hacerla y luego dejarla grabada para que se pueda ver y la puedan ver personas que llegan más tarde del trabajo o de algún lugar. Así que vamos a hacer esta oración, vamos a entregar este tiempo en manos del Señor y vamos a pedir su dirección para esta tarde. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, Señor, este medio nos permite seguir compartiendo la palabra con nuestros hermanos, seguir edificándonos unos a otros, seguir abriendo tu palabra, Señor, y compartiéndola con personas no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que se está conectando estas tardes, cada hermano que está compartiendo el material, cada familia que está separando un tiempo, Señor, para edificarse con tu palabra. Hemos tratado temas sumamente interesantes, importantes para nuestra vida personal, para nuestra vida como iglesia. Y ahora, Señor, presentamos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, que es un tema muy, muy importante, Señor. Vamos a hablar del matrimonio. Sabemos que hay muchas personas heridas, muchas personas lastimadas, que a veces ven tu palabra, Señor, en lo que respecta al matrimonio, Señor, y se enfadan y no consiguen verla, Señor, con gozo. Pero, Padre, te pido, Señor, que hoy tu Santo Espíritu nos convenza de tu verdad. Háblanos, Señor, de lo que tú deseas para el matrimonio, de lo que tú deseas para cada esposo y cada esposa, y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para traer convicción de ello, Señor, y que podamos ponerlo por obra y que podamos practicarlo. Te pido, Señor, que bendigas esta tarde y que nos ayudes a vivir tu palabra, pues no queremos ser solamente oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Así que edifícanos, Señor, es lo que te pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, así como estamos, no sé si tienen sus Biblias ahí o no, pero los que la tengan, para empezar vamos a estar leyendo Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Seguramente vamos a estar leyendo pasajes que ya todos conocen, pasajes conocidos por la mayoría de ustedes. Aún así, me gustaría hablar de ellos, mencionar lo que está escrito, hablar del rol del esposo, del rol de la esposa. Al mismo tiempo también hablar al final un poco del compañerismo, de la comunicación, de la confianza, del respeto y de todas las cosas que estos temas puedan abarcar. Pero hay una cosa que me gustaría decirles y hay un pedido especial que me gustaría hacer. Lo que vamos a hacer en esta tarde es hablar del modelo bíblico de matrimonio, del modelo establecido por Dios.
Cuando nosotros hablamos de matrimonio, cuando hablamos del rol del esposo, cuando hablamos del rol de la esposa, hay muchas personas que lo que empiezan a hacer es poner en los comentarios, ya, pero si tienes un marido así, ya, pero si tienes una esposa así, ya, pero... ¿Saben qué pasa? No vamos a tratar cada caso en particular, no vamos a tratar cada situación en particular, vamos a tratar lo que Dios dice en su palabra, vamos a decir lo que Dios dice del matrimonio, vamos a decir lo que Dios dice del esposo y vamos a decir lo que Dios dice de la esposa. Y después de ello, cada uno con su conciencia analice su matrimonio y determine cómo quiera vivirlo, cómo quiera obedecer esta palabra y cómo quiera cumplir esta palabra. Pero les digo una cosa, si lo único que van a hacer mientras hablamos del matrimonio es recriminar que el otro no hace su parte, es decir, si cuando hablemos de esposos y de esposas, lo único que van a hacer es, pero es que mi esposo es así, yo no me someto a mi marido porque mi marido no me ama como Cristo amó a la iglesia, y yo no amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia porque mi mujer no se sujeta a mí. Si van a empezar con reproches de su marido y de su mujer, déjenme decirle algo, que cuando esas cosas pasan en un hogar y solo hay quejas y reproches, al final el matrimonio ese no va a ir a ningún lugar, no va a mejorar y no va a crecer. Si lo único que hacen es pensar en lo que hace mal el otro, en vez de pensar en lo que hace mal uno, hermano, te digo una cosa, el matrimonio sin humildad, sin reconocer que yo tengo parte de culpa cuando las cosas van mal, sin reconocer que yo tengo parte de culpa porque seguramente yo no hago tan bien mi parte, si yo no empiezo a ser humilde en mi matrimonio, siempre culpo a la otra persona, les aseguro que ese matrimonio no va a respirar mucha felicidad y no creo que el Señor acabe siendo el centro del mismo. Así que en vez de reproches, vamos a analizar lo que dice la palabra, vamos a analizar cada uno nuestra propia vida, ya sea el hombre o la mujer, y vamos a examinarnos y vamos a intentar de aquí en adelante poner en práctica todo lo que Dios dice. Vamos entonces a nuestro texto principal, luego pasaremos a otros, pero para abrir este tiempo de hoy vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 18 al versículo 24, y dice así la palabra de Dios. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay cosas importantes en este primer texto. En primer lugar, cuando Dios determina crear a la mujer, ¿qué dice que es lo que mueve al Señor? ¿Qué mueve al Señor a crear a la mujer? ¿Qué mueve al Señor a crear a Eva? Cuando nosotros leemos este texto, principalmente leemos una frase en la que el Señor dice, no se halló ayuda idónea para Adán. Y el deseo de Dios es, voy a hacer ayuda idónea para él. Voy a hacer ayuda idónea para él. Partiendo de eso, el Señor decide crear a Eva para darle a Adán una compañera, una auxiliadora, una ayuda. Nuestras mujeres no están a nuestro lado para ser nuestras amas de casa. Nuestras mujeres no están a nuestro lado para ser nuestras empleadas del hogar. Nuestras mujeres no están a nuestro lado para ser nuestras sirvientas. Y nuestras mujeres tampoco están a nuestro lado para ser nuestras dueñas. Tampoco están a nuestro lado para ser las que manden en casa. Las mujeres están a nuestro lado para ser nuestra ayuda idónea. Somos un equipo. Luego veremos cómo Dios nos ha dado funciones y roles diferentes a cada uno de nosotros. Sin embargo, más allá de esas funciones, somos un equipo. A pesar de que la mayoría de matrimonios hoy en día, en vez de un equipo, parezcan una pelea de boxeo en el que cada uno es rival del otro, debemos recordar que somos un equipo.
que jugamos en el mismo bando. Cuando nosotros hemos tenido problemas a veces a lo largo de los años, para los que no lo saben, hoy estoy celebrando 10 años de aniversario, 10 años que me uní en matrimonio con mi esposa Clicia. Estamos felices de celebrarlo y miren, nada más romántico que confinarnos en casa solos los dos. Pero hermanos, ¿saben qué? Cuando nosotros hemos tenido algunas luchas a lo largo de los años en el matrimonio y hemos tenido circunstancias difíciles, porque todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, hay algo que mi esposa siempre me decía y que a mí me hacía reflexionar. A veces, sobre todo incluso en el ministerio, a veces yo tomaba decisiones y muchas veces iba a tomarlas sin consultar a mi esposa, sin preguntar su opinión. Me daba la sensación de que yo tenía que tomar todas las decisiones y ella tenía que acatarlas absolutamente todas porque yo era el líder del hogar. Y sí, es así, yo soy cabeza del hogar. Sin embargo, algo que siempre mi esposa me decía es, mira, nosotros estamos juntos en un barco, nosotros estamos navegando juntos en un mismo bote. Y si no remamos al mismo ritmo, si no remamos en una misma dirección, vamos a acabar dando vueltas sin salir del lugar. Por otro lado, también me decía, mira, nosotros vamos juntos en este barco y si tú tomas una mala decisión y este barco se hunde, no solamente te hundes tú, sino que nos hundiremos los dos. Y es cierto, yo he empezado a pensar y empezaba a pensar con los años, empezaba a entender que es así, que cualquier decisión que yo tomara en la vida, si la tomaba de una manera egoísta y sin considerarla, yo tenía que tener en cuenta que mis éxitos acabarían repercutiendo positivamente en la vida de mi esposa, pero que mis fracasos también repercutirían en ella. Si yo hacía una mala inversión económica, la vida financiera de los dos iba a verse afectada. Si yo tomaba una mala decisión profesional o laboral, la vida de los dos se vería afectada. Si yo tomaba una mala decisión ministerial, la vida de los dos se vería afectada. Es decir, somos un equipo. Lo bueno que llega a nuestra casa le llegará a los dos y lo malo que llega a nuestra casa nos llegará a los dos. Y yo entendí que Dios puso a mi esposa a mi lado con una función muy particular y era ayudarme. Y muchas veces ayudarme ha significado decir, amor, creo que te equivocas. Muchas veces ayudarme ha significado decir, amor, piénsate esa decisión 2 veces, reflexiona, ora un poco más porque quizá te vayas a equivocar. Muchas veces ayudarme significa bajar del púlpito y que sea mi esposa la que diga, amor, eso lo que has dicho en esa ocasión o eso que has dicho estaba fuera de lugar. Muchas veces ayudarme significa yo hacer algo y mi mujer sentarse a mi lado en el sofá y decir, amor, te has equivocado. Corregirme, muchas veces llevarme a ver mis errores, muchas veces guiarme a mejores decisiones es ayudarme. Ser una ayuda idónea no significa agachar la cabeza y hacer todo lo que el marido dice que hay que hacer, aun sabiendo que el marido está actuando mal. Muchas veces ser la ayuda, la mejor ayuda que podemos recibir es la que nos hace ver que estamos equivocados o la que nos hace ver que estamos tomando una mala dirección. Muchas veces ayudar a una persona es hacerle ver sus errores, hacerle ver que se está equivocando. Claro, tengan cuidado con la actitud. Muchas veces hay mujeres muy autoritarias que lo hacen de una forma autoritativa, que lo hacen de una forma exigente, que lo hacen gritando, que lo hacen con malas palabras, que siempre están criticando, que siempre se están quejando. Eso sí que está mal, eso sí que es incorrecto. Pero cuando se acercan con amor, lo hacen con humildad, lo hacen con paciencia, claro que deben muchas veces hacer entender a sus maridos que están equivocados. Pero por otro lado, también tienen que ser las que apoyen a sus maridos. Cuando la gente duda, cuando la gente no los acompaña, también tienen que ser la que le diga, amor, creo que estás tomando una buena decisión. Amor, creo que este sermón ha sido una bendición. Amor, creo que el Señor te está usando en gran manera. Amor, quiero ayudarte en ese proyecto. Amor, ¿en qué puedo ayudarte en ese trabajo? Amor, ¿en qué puedo ayudarte mientras tú haces eso en las labores del hogar? Así que ser ayuda significa ayudar, acompañar, guiar y estar al lado del esposo para que el matrimonio, para que tanto el ministerio, la vida del esposo, así como el matrimonio en general, vaya funcionando conforme a la voluntad de Dios y vaya haciendo las cosas correctas conforme a la voluntad de Dios.
Así que lo primero que vemos aquí es el propósito principal del Señor al formar el matrimonio y al dar Eva a Adán, y es darle una ayuda idónea. En el versículo 24 vemos otra cosa de suma importancia. Dice así: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una de las cosas que más cuesta asimilar, una de las cosas que más a veces cuesta hacer en el matrimonio, una de las cosas que a muchas personas más les cuesta emprender es el hecho de, como decimos aquí, cortar el cordón umbilical. Este texto no está diciendo que abandonemos a nuestra familia, ese texto no está diciendo que dejemos a nuestros padres de lado, que dejemos a nuestra madre de lado, a nuestro padre de lado, a nuestra hermana de lado. Ese texto no está diciendo que abandonemos la que había sido nuestra familia y el que había sido nuestro hogar, nos olvidemos de ellos y ahora nos encerremos en casa con nuestra mujer y solamente con ella. No está diciendo eso. Pero cuando nosotros miramos con atención el significado profundo de este pasaje, nos damos cuenta que lo que este texto quiere enseñar es que hay una ruptura en cuanto a autoridad. Por ejemplo, cuando yo estaba en casa de mis padres y era un hombre soltero, yo no era la autoridad de ese hogar. Es decir, ¿quién era la autoridad de ese hogar? Era mi padre. Yo debía obedecer a mi padre y a mi madre. Yo debía honrar a mi padre y a mi madre. Y yo debía someterme a su autoridad, someterme a las normas de ese hogar, someterme a las normas de esa casa, someterme a las directrices de mi familia como un hijo obediente y prudente. En el momento que yo me caso, mis padres, yo tengo que seguir honrándolos, yo tengo que seguir respetándolos, yo tengo que seguir amándolos, pero ahora yo ya no soy ese hijo que tiene que estar todo el día detrás de ellos obedeciendo sus propias decisiones o sus deseos, sino que ahora yo tengo mi propio hogar y yo soy cabeza de ese hogar, ahora yo soy la autoridad principal de ese hogar, siempre Cristo por encima, pero en esa familia formada por mi esposa y por mi persona, yo ahora soy la cabeza de ese hogar y ahora se ha roto esa forma de autoridad que había entre el padre y el hijo. Sí, el hijo lo tiene que seguir respetando, el hijo lo tiene que seguir honrando y aunque tenga 32 años, si voy a casa de mis padres, voy allá a comer y me dicen pon la mesa, la pongo. Si me dicen baja por favor a comprar el pan, bajaré. Si me dicen puedes ir por favor a comprar un refresco al supermercado, iré. Si me dicen ayuda en algo, ayudaré, porque siguen siendo mis padres, pero se ha desligado ese núcleo. Y hay muchas personas que siguen dependiendo de los padres. Ahora ya no son ellos los que me proveen, ahora yo soy el proveedor. Ahora ya no son ellos los que me están protegiendo, ahora yo soy el protector. Ahora no son ellos los que se dedican a pagar las facturas, ahora las tengo que pagar yo. Y hay muchas personas que siguen dependientes de ese núcleo familiar. Hay muchos hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, al menos lo vivimos aquí en España, que aun estando casados, en vez de consultar a su esposa, en vez de consultar en su matrimonio las decisiones, lo consultan todavía con su padre y con su madre. Y vemos que eso empieza a crear padres y madres, creo que en Latinoamérica lo llaman metiches, no sé, entrometidos, personas que se meten demasiado en el matrimonio y empiezan a llegar padres y madres, sobre todo aquí pasa con las madres, que empiezan a opinar sin parar, que empiezan a tomar decisiones, que empiezan a querer influenciar demasiado y eso no es posible. Mira, un consejo que te doy, corta ese lazo con tu familia, ámalos, respétalos, pero ayúdales a entender que tu casa es tu casa. Que las decisiones de tu casa las tomas tú y tu esposa. Que las decisiones de tu casa las tomáis en familia. Que las decisiones de tu casa las tomáis entre vosotros dos. Sí, puedes escuchar un consejo, pero marcaré los límites porque hay padres que quieren entrar dentro, que quieren influenciar en las decisiones. Esos padres que cada todo tienen un pero. No, he pensado comprar esa casa, sí hijo, pero, he pensado en ese trabajo, sí hijo, pero, hemos pensado en mudarnos allá, sí hijo, pero, no puede ser. Sois un hogar, sois una familia y las decisiones se tienen que tomar en el núcleo familiar. Como digo, es bueno pedir consejo, es bueno escuchar consejo,
Pero hay que cortar ese lazo, hay que cortarlo. Los padres tienen que entender que su hijo será siempre su hijo, pero ahora es el marido de otra mujer. Una cosa que no sé si pasa en Latinoamérica, pero aquí en España pasa muchísimo, y es que las madres parece que crían hijos y hijas para ellas. O crean hijos y hijas para su propia persona, para su propio deleite. Es más, eso es tan visible que muchas veces descuidan el matrimonio y se centran únicamente en los hijos. Como yo diré siempre, aquí en España, muchas veces diré que los hijos son el becerro de oro de muchas familias. Todo gira en torno a los hijos. Y cuando el hijo se va de casa porque es ley de vida, porque se tiene que independizar, porque se tiene que casar, porque tiene que formar su propia familia, las madres muchas veces entran en depresión, lo llaman muchos psicólogos, que no estoy de acuerdo, lo llaman el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío. Pero hermano, eso es... ¿Qué pollo o qué ave cría los huevos para que se queden en el nido? No, no, no. Hay que incubarlos y en cuanto salen del cascarón, enseñarles a volar. Y eso es lo que deben hacer las madres, madres del planeta, padres del planeta. Les pido por el amor del Señor, críen sus hijos para que se vayan de casa. Críen sus hijos para que se marchen de casa. Críen sus hijos para que vuelen y que vuelen cuanto antes. No les están enseñando a limpiar la casa, no les están enseñando a trabajar, no les están enseñando a cocinar ni un huevo frito, no les están enseñando a nada más que peinarse con la raya, que cortarse las cejas, no les están enseñando a nada más que vestirse como supermodelos, no saben hacer otra cosa que hacer vídeos de TikTok y vídeos de memes y cosas de tal y cosas de lo otro. No están sirviendo para nada. Sus hijos están tranquilos en casa porque somos de la generación que hemos criado ermitaños. Ahora están en casa todo el día con el teléfono, no extrañan salir a la calle, no extrañan la luz del sol porque mientras tengan la pantalla del teléfono delante estarán tranquilos. Y eso es un gran error. Luego salen de casa con 80 años. Se dice, cuenta la leyenda que hay un hijo que se independizó después de jubilarse. Estas cosas no son normales, hermanos. Antiguamente uno se casaba con 18, con 20 años, ya sabía cocinar, ya era un hombre derecho, ya era una mujer derecha, ya sabían mantener la casa y iban creciendo juntos, pero sabían sobrevivir. Hoy salen con 30 años y viven comprando comida envasada que se hacen en microondas porque no saben cocinar. Y tienen que contratar una empleada del hogar porque no saben planchar una camisa. Entonces, hay que prepararse para cortar ese lazo. Y por eso muchas personas no saben cortarlo, porque se les ha criado con dependencia del hogar, mamadependientes y papadependientes. Pero eso no es así. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Así que, hermana, déjeme darle la trágica noticia. Espero que su hijo la deje pronto. Encuentre una mujer de Dios, se case y la deje pronto. Y la vaya a ver una vez a la semana o cada 15 días y le mande un WhatsApp de buenos días y ya. Y la llame cada 2 o 3 días y usted va a tener que sobrevivir y va a tener que ser feliz en el Señor porque su hijo estará haciendo su vida. Y así debe ser, a no ser que usted esté enferma y necesite cuidados especiales, que ahí su hijo, obviamente, junto a su nuera, van a tener que cuidarlo. Pero ese núcleo se tiene que romper. Como digo, no es deshonrarlos, no es desobedecerlos, pero hay que romper ese cordón umbilical. ¿Y qué pasa cuando se rompe eso? Se une a su mujer y se hacen una sola carne. Una sola carne. No solo dejas tu antiguo parentesco allí, ese núcleo de autoridad, sino que ahora te unes a tu mujer y te haces una sola carne. Y hermano, muchas veces piensan en un sentido físico en esa frase, pero eso es una manera muy pobre de verlo. Está hablando de un sentido mucho más profundo, un sentido espiritual, un sentido emocional, un sentido físico. En todos los aspectos somos uno solo, unidos hasta tal punto que cuando Dios mira a la tierra nos ve como uno, somos un equipo, una unidad. Una unidad, ese es el deseo de Dios, esa unidad emocional, espiritual, física, perfecta, que empieza en el matrimonio y termina hasta que la muerte los separe.
Hablando de este texto base, yo quiero, antes de hablar del siguiente, todo el mundo conoce el que vamos a seguir ahora, que es Efesios. El texto de Efesios que habla del esposo y de la esposa. Ya hemos hablado de la formación del matrimonio, pero quiero decir algo antes. Este aviso para los que tienen pareja que no es creyente. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Ayer ya tocamos un poco el tema. Pero quiero remarcarlo. Dice así, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Mira la palabra de Pablo, empieza diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y termina haciendo unas preguntas, y la última pregunta de Pablo es, ¿qué tienen en común el creyente y el incrédulo? Yo te digo a ti una cosa. Tú que quieres salir con un incrédulo, tú que tienes un noviecito o una noviecita incrédulo o incrédula, ¿qué ganas teniendo ese novio o esa novia? Yo te hablo de si miras las cosas espiritualmente. Si la miras como el mundo, tú me dirás, es simpático, agradable, trabajador, educado, responsable, me ama, me cuida y es romántico. Perfecto. Pero tú no eres solo un pedazo de carne con emociones, tú eres un ser espiritual, porque creo que estamos hablando con creyentes. Y como creyentes, el romanticismo no lo es todo. El respeto no lo es todo. Todas esas cosas son importantes, pero como creyentes buscamos algo más en nuestro matrimonio. Tú, ¿qué buscas en un incrédulo? Déjame hacerte una pregunta. Cuando vayas a criar a tus hijos con un incrédulo, ¿le vais a hablar de creación o de evolución? Tú le vas a decir que Dios nos creó y él le va a decir el qué. Le va a decir que venimos del mono, que su abuela era un chimpancé. Muy bien, ya la creación de los hijos se pone tensa. Cuando los hijos crezcan y quieran tener algunas costumbres y prácticas, tú querrás que los hijos vayan a la iglesia y él te dirá, no, yo quiero que mi hijo tome su propia decisión y no quiero obligarlo a ir a la iglesia. Complicado también. ¿Qué vas a hacer por las noches cuando quieras orar? Cuando veas que al lado hay una persona que solo quiere dormir y ora sola o solo. Cuando vayas a la iglesia y veas esas familias juntas adorando al Señor y tú mires al lado y estés adorando al Señor sola o solo. Cuando quieras levantarte en tu casa y poner alabanzas al Señor y solo las cantes sola o solo. Cuando quieras obedecer al Señor en todo, pero solo quieras obedecerlo tú sola o solo. Porque no hay nada en común entre el incrédulo y el creyente. No tenemos nada en común y por eso el Señor pone esa barrera. El yugo desigual es pecado. Y si te has enamorado de un incrédulo, si estás enamorado hasta las cejas de un incrédulo, déjame decirte una cosa. Ayer alguna persona dijo, ¿y si se convierte? ¿Y si se convierte? ¿Y si se convierte? Pues cuando se convierta empiezas la relación, pero la empiezas con un creyente, no la empiezas con un incrédulo. Porque cuando tu hija venga con un drogadicto y te diga, mamá, me he enamorado del drogadicto, no, hija, pero, y te va a decir, ¿y si deja las drogas? ¿Y si deja las drogas? ¿Y si deja las drogas? Pues tú hasta que no veas ese drogadicto reformado, no vas a querer que tu hija ande con él. Cuando tu hijo llegue con una prostituta y te diga, mamá, me enamoré de una prostituta y yo he visto la película de Pretty Woman y es preciosa, mamá, es un peliculón y me va a pasar eso, se va a enamorar de mí y la voy a sacar de la prostitución y tus ojos se van a poner blancos como platos y te vas a decir, no, hijo, no, y te va a decir, no, mamá, pero yo haré que deje la prostitución, yo haré que deje la prostitución, yo haré que deje la prostitución. Pues es lo mismo con un incrédulo. Si se convierte, si se enamora del Señor, si se apasiona por Dios, si da testimonio público de su fe con su bautismo, si muestra claramente que es un creyente, entonces si quieres sí, empieza una relación para casarte con él, pero no la empieces siendo un incrédulo, vas contra la voluntad de Dios. Y te digo que para un caso que el incrédulo se acaba convirtiendo, hay miles de casos de personas que acaban viviendo una fe pobre, que apenas van a la iglesia. Te contaría y te dejaría que mujeres te contaran el testimonio y hombres te contaran el testimonio de la vida espiritual triste y pobre que llevan ahora por haberse unido con un incrédulo, de la vida espiritual vacía que llevan ahora, de cómo muchas veces ni siquiera pueden ir a la iglesia, de cómo tienen problemas y luchas difíciles para servir al Señor por haberse unido con un incrédulo o en una incrédula y hasta el punto de muchas veces abandonar la fe. Así que
que yo no soy nadie para decidir en tus relaciones, pero la Biblia es nuestra autoridad suprema. Y esta autoridad dice que no te puedes unir con un incrédulo. Y si se convierte, cuando se convierta, entonces hablamos de ello. Pero mientras no se convierta, es solo un alma al que si quieres la puedes predicar, puedes evangelizar, pero nada de pensar en una relación con un incrédulo. Te vas a hacer daño, te vas a lastimar, te vas a destrozar, a no ser que la realidad sea otra, que tú también seas un incrédulo que crea que es un creyente y por eso te atraen los incrédulos. Esa puede ser otra verdad. Pero hemos hablado del matrimonio y hemos hablado de la necesidad de casarnos con un creyente, Una vez nos casamos con un creyente, ya hemos encontrado a esa persona, somos felices al lado de nuestro marido y nuestra mujer, de nuestro siervo y sierva del Señor. Ahora llegamos a la casa y empiezan las tormentas, porque aunque te cases con un creyente, seguimos siendo seres pecadores, redimidos por la gracia de Dios, que estamos luchando con nuestra carne y estamos creciendo en santificación, pero tenemos malos días, tenemos malos momentos, días de estrés, perdemos seres queridos, momentos que nos sobrepasan y solemos pagarlo todo en casa, solemos pagarlo todo en el hogar, así que hay luchas y problemas. Esa es otra cosa que te garantizo. Tengo problemas, da igual, el matrimonio tiene luchas, pero con la ayuda de Dios se superan. Pero ahora sí, estamos viviendo felices nuestro matrimonio, deseosos de ser un matrimonio bíblico. Señor, ya te he obedecido, he huido de la fornicación, he esperado hasta el matrimonio, ahora me he casado y he elegido un creyente para no caer en yugo desigual. Voy a luchar por romper ese núcleo, cortar ese cordón umbilical y ahora unirme a mi mujer y ser una sola carne. Y ahora entramos en casa y el Señor nos da una carta, otra palabra y nos dice, pues así quiero que viváis, así quiero que sea el esposo y así quiero que sea la esposa. Y ahora el Señor a través de Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículos 21 al 33 nos da unas indicaciones de cómo debe ser el esposo y de cómo debe ser la esposa. Y tú que te has casado con un incrédulo, déjame decirte que tu parte es la única que se va a poder hacer, porque el incrédulo no cree en esto, el incrédulo no cree en su parte, el incrédulo no va a querer vivir su parte, así que por eso va a ser muy difícil. Pero si te has casado con un creyente, de verdad creyente, porque no es lo mismo creyente que vaya a la iglesia, hay mucha gente que se casa con gente que va a la iglesia, pero no se aseguró de que esa persona era verdaderamente creyente. Yo siempre le doy un consejo a los jóvenes: no te cases con una chica que va a la iglesia, o no te cases con un chico que va a la iglesia. Cásate con un chico o una chica que sea creyente de verdad, porque sabemos que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, sabemos que hay oveja y alguna que otra cabra. Entonces, si ves a una muchacha, asegúrate de que es creyente, que obedece al Señor, que ama a su iglesia, que honra a sus padres, que busca crecer en santidad, que es una mujer de oración, que ama estudiar la palabra, que ama congregar con regularidad, que respeta a sus pastores. Y si tú ves un chico, no te enamores del guapetón del grupo de alabanza moderno que va allí y es un artista. Busca un chico que sea un joven que obedece a sus padres y que los honra, que ama al Señor, que es un chico de oración, que quiere crecer en el ministerio. Incluso te recomiendo, busca aquellos que se pegan a hombres adultos, que quieren aprender de los hombres, crecer como un hombre. Eso es lo que tienes que mirar. No que vayan a la iglesia, porque hoy hay mucha gente que va a las reuniones de jóvenes y a la iglesia como si fuera eso una página de citas y bueno, el único requisito para casarnos es que vayan a la iglesia. No, es que sean creyentes, así que ojo a la hora de elegir. Pero nos hemos casado con un creyente y ahora tenemos nuestras responsabilidades. Efesios capítulo 5 versículos 21 al 33 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahora empieza a hablar de las mujeres. Señoras, vamos a empezar, hermanas, por ustedes. Y no se enfaden y no empiecen a comentar, y el hombre. Ahora llegaremos, ¿vale? Pero el Señor ha querido así. El orden lo ha establecido el Señor. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El Señor pide que te sujetes a tu esposo y que lo hagas como al Señor. ¿Por qué dice eso el Señor? Para que hagas la comparativa.
de la misma manera que buscas honrar al Señor, de la misma manera que buscas obedecer al Señor, de la misma manera, dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y por qué dice el Señor eso? Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, y añade en todo, lo añade en todo. Así que, hermana, la indicación de Pablo para ti en el matrimonio es: hermana, debes estar sujeta a tu esposo como al Señor en todo, así como la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y no empieces, por favor, con lo de es que es bruto, es que es así, es que no me da atención. Mira, seguramente vas a encontrar 1000 motivos en tu marido para no hacer tu parte. Pero si yo hablara con tu marido, seguramente tu marido va a encontrar 1000 motivos para no hacer la de él. Pero ¿sabes lo que yo estuve pensando un día? Un día estaba orando y estaba meditando y pensaba en el día en que estuviera cara a cara con el Señor. Y yo no creo que el Señor le valgan mis justificaciones. Te doy un ejemplo. Señor, yo no amé a mi esposa porque ella era autoritaria. Señor, yo no cuidé a mis hijos porque ellos eran rebeldes. Señor, yo no quise amar a mi prójimo porque me trataban mal. Señor, yo no quise evangelizar porque me caían mal las personas. Señor, yo no creo que al Señor le valgan excusas. Y yo podría encontrar 1000 excusas para hacer un montón de cosas, desobedecer la ley de Dios y decir, yo no lo hago por esto. Y esto es lo que funciona desde Génesis. Cuando Dios va a retar a Adán y Eva, uno empieza a pasar la pelota al lado. Adán, ¿qué has hecho? Ha sido la mujer que tú me has dado. Eva, ¿qué has hecho? Ha sido la serpiente que me ha tentado. Serpiente, ¿qué has hecho? Y la serpiente así, mirando para todos lados diciendo, yo como no le eché la culpa al tronco, ya no tengo nada más que hacer. Entonces, ¿sabes qué? Esto no se trata de si a ti te hacen su parte, entonces tú harás la tuya. Se trata de hacer nuestra parte, aunque sea difícil. Se trata de hacer nuestra parte, aunque nos cueste. Se trata de hacer nuestra parte, aunque nos duela. ¿Te has dado cuenta que servir a Cristo significa negarse a uno mismo? Significa tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Entonces, muchas veces en el matrimonio debemos obedecer los mandatos de Dios, aunque sea muy complicado, aunque sea muy difícil. Y te digo, qué gloria le da al Señor una mujer que tiene un marido difícil y aún así está comprometida en obedecer al Señor. Qué gloria le da al Señor una mujer que tiene un marido complicado y aún así ella lo trata con amor, lo trata con respeto, lo trata con honra, lo trata con dignidad. Él a lo mejor no le da atención, él a lo mejor no le hace caso y ella va con lágrimas al Señor diciendo, Señor, tú eres mi gozo y yo desearía que mi esposo hiciera las cosas mejor, pero yo voy a ser una mujer de Dios porque lo voy a hacer por ti, no por él. Hermana, que lo que te motive a ser una buena esposa no sea si tu esposo es bueno, que lo que te motive a ser una buena esposa sea tu Dios, que es maravilloso. Tú dóblate de rodillas cada día al Señor y dile, Señor, hazme una mujer de Dios, no por mi marido, hazme una mujer de Dios por ti, porque quiero alabarte, porque quiero vivir una vida para tu gloria, porque quiero exaltarte. ¿Te has dado cuenta los hermanos que viven en países de persecución? Ellos predican, ellos viven la fe con dignidad en medio de lugares difíciles y están arriesgando su vida por amor al Señor. Así una mujer en el matrimonio, si tu marido no te está devolviendo el bien, si tu marido no te está devolviendo cosas buenas, paga el mal con bien y glorifica al Señor. Que el Señor te mire desde su trono y diga, esa es mi hija.
Esa es mi hija que me obedece en lo bueno y que me obedece en lo malo. Esa es mi hija que honra a su marido en los días fáciles y en los difíciles. Esa es mi hija que respeta a su marido en los días fáciles y en los días difíciles. Porque es muy fácil someterse al marido cuando él siempre lo hace bien. Pero lo que es complicado es someterse al marido cuando él hace las cosas mal, cuando él tiene un mal día, cuando él está enfadado, cuando él no nos está dando cariño. Ahí es difícil, pero es ahí donde el Señor va a ser tu fortaleza y lo vas a glorificar. Hermana, yo te animo a no esperar que tu marido haga todos los cambios, sino a obedecer al Señor, a amar al Señor y a sujetarte a tu marido por amor a Cristo, por amor a Cristo. Claro, si tú me dices que tu marido te está pegando, que me dices que tu marido te maltrata, bueno, yo ahí ya voy a ser tajante. Claro que no te voy a decir que te sujetes a un marido maltratador. Es más, en el país en el que yo vivo, en España, si tu marido te maltrata directamente, yo te diría, ve a las autoridades y pon una denuncia. Yo te diría eso, para que él pague las consecuencias legales de su pecado. Pero si no es el caso, esfuérzate, porque muchas veces con poca cosa ya nos agarramos a cualquier excusa para no hacer nuestra parte, Entonces, respeta a tu marido, respeta a tu marido. Y te voy a decir, he visto muchos ejemplos, he conocido testimonio de muchas mujeres que por ellas hacer su parte, al final su esposo empezó a cambiar. Al final su esposo empezó a doblarse ante Dios. Así que mantente firme. No abandones, no renuncies y sujétate a tu esposo por amor al Señor. Pero ojo, sujetarte a tu esposo no es ser una esclava. Sujetarte a tu esposo no es estar callada todo el tiempo. Sujetarte a un esposo no es no opinar nunca. Sujetarte a un esposo no significa ver que toma malas decisiones y no hacer nada. Sujetarte a un esposo no es ver que está destrozando tu casa y quedarte quieta. No, eso no es sujetarte a un esposo. Sujetarse a su esposo es honrarlo, es respetarlo, es amarlo, es darle la dignidad que el Señor le ha dado como siervo y como cabeza del hogar. Eso es sujetarse a un esposo, es ayudarlo a crecer en el Señor, ayudarlo a crecer como hombre, ayudarlo a crecer como administrador de los recursos del hogar. Si él es torpe en el liderazgo, ayudarlo a ser un mejor líder. Hay mujeres que me dicen, no, yo tengo que tomar el timón de mi casa porque no lo hace mi marido. Ayúdalo. A lo mejor no sabe, a lo mejor nadie le ha enseñado. ¿Y qué hace una ayuda idónea? Le da el timón y le dice, cariño, hazlo. Yo confío en ti, juntos lo lograremos. Yo sé que aprenderás, sé que el Señor te va a ayudar, yo sé que el Señor te va a guiar y acabarás teniendo un buen líder en el hogar, en vez de apuntar con el dedo y decir, no vales, no puedes, no sabes. Así que esa es vuestra parte, mujeres. Y habrá momentos difíciles, pero el Señor va a ser glorificado cuando en momentos como ese, pues tú obedezcas al Señor. Vamos a la parte nuestra, a los hombres. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, repite, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Parece muy fácil, ¿verdad? Parece muy fácil lo que el Señor le dice a los hombres. Una vez una mujer dijo, es que el Señor le ha puesto la parte más difícil a la mujer. Le ha puesto a la mujer la parte de sujetarse al marido y al marido le ha puesto la parte simplemente de amar a la mujer. Y yo le dije, lee el texto otra vez.
Lo vuelve a leer y dice, no, pastor, es verdad. La parte difícil es de la mujer porque se debe someter en todo al marido como la iglesia a Cristo, como se tiene que someter al marido como al Señor en todo. Y al marido le dice que solo debe amar a la esposa, solo le pide que la ame. Yo le digo, léelo otra vez. Ahí vuelve a leer y le digo, léelo despacio. ¿Cómo debe amar el hombre a la mujer? ¿Cómo debe amar el marido a la mujer? Y ahí es cuando empieza a leer y dice, que la ame como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella para santificarla. ¿De verdad crees que la parte difícil es sujetarse? ¿Crees que la parte difícil es ser respetuosa y obediente al esposo? ¿Has visto el amor que le pide Dios al hombre para con la esposa? Ámala como Cristo amó a la iglesia. Y hay dos palabras que son clave. Que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Dos cosas te quiero decir. El amor que debemos tener los hombres por nuestras esposas es de entrega. De entrega completa y total. Un hombre debe ser entregado al bienestar de su esposa. Un hombre debe ser entregado a la felicidad de su esposa. Un hombre debe ser entregado al cuidado de su esposa. Un hombre debe ser entregado a la realización personal de su esposa. Un hombre debe servir a su esposa, amar a su esposa, proteger a su esposa, sustentar a su esposa, cuidar a su esposa y aunque nos cueste, mimar a su esposa, ser cariñoso con su esposa, acariciar a su esposa, decir cosas bonitas a su esposa, aunque nos cueste, porque debemos entregarnos por ellas. Nos debemos entregar por amor a ellas. No es fácil. Es llegar cansado después de 10 horas de trabajo y que tengas una esposa que tiene muchísimas ganas de hablar y tengas que sentarte 2 horas a escuchar cómo le fue el día. Y te encantaría que fuera un hombre que le preguntaras qué tal y te dijera todo bien, pero es tu esposa y te va a decir todo bien. No, me levanté a las 8. A las 8:05 hice un café, a las 8:15 hice un tiempo de oración, a las 9:15 hice un tiempo de devocional, a las 10:15 empecé a leer un libro y a las 11 bajé a hacer la compra, a las 11:30 empecé a hacer el almuerzo, a las 2:30 fui a buscar a los niños, a la 1 les puse el almuerzo, a las 3 los llevé otra vez a la escuela y te va a contar detalladamente todo hasta llegar al final. A donde tú has llegado a ese sofá y te dijo, y encima al final te va a decir, y nadie me pregunta cómo estoy, y tú le vas a decir, después de 1 hora y media, le vas a decir, ¿y cómo estás? Y ella va a estar otra 1 hora y media a lo mejor diciéndote, pues no soy feliz, estoy triste, estoy agobiada, no sé qué hacer con mi vida, no me siento realizada, no sé qué hacer, no sé qué soñar, no sé qué quiere Dios para mí, hoy me siento vacía, hoy me siento apagada, hoy me siento desanimada. Y nadie se preocupa por mí. Y tú has estado 3 horas a lo mejor escuchando y al final va a decir, y nadie se preocupa por mí. ¿Y sabes qué vas a hacer? Nada. Vas a escuchar, le vas a poner la mano sobre el hombro, la vas a abrazar, le vas a dar un bonito beso en la mejilla y vas a dejar que se vaya a dormir porque mañana se le habrá pasado. Pero tú deberes estar ahí 3 horas y tú vas a decir, ya, pero 3 horas después de trabajar 10, sí. Y luego va a llegarte tu hijo. Y te va a decir, papá, ¿qué tal el trabajo? Y tú, reventado. Y después de haber hablado 3 horas con tu madre, estoy cansado. Y te va a decir, papá, pero hoy no has estado conmigo. ¿Y quién va a estar? Y te vas a tener que sentar con tu hijo y le vas a decir, dame la tarea. Vale, has hecho la tarea. Esta no está esta está por hacer. Entonces tienes que estar ahí, sentarte con tu hijo y ayudarle a hacer la tarea, revisar la tarea para que le vaya bien en los estudios. Preguntarle, ¿has estudiado? Sí. ¿Ha jugado alguien contigo hoy? No, porque estoy haciendo la tarea. Pues venga, hijo, ven, vamos a jugar un poco. ¿Leíste tu Biblia? No, pues vamos a aprovechar y la leemos un ratito juntos. ¿Has orado hoy? No, te estaba esperando. Pues vamos a aprovechar, llama a tu madre y oramos los 3 juntos. Y ahí van a dar las 12 de la noche, vas a estar exhausto, con ojeras y vas a decir, ¿qué tengo que hacer ahora? Darte una ducha y a dormir, porque mañana, campeón, a las 6 de la mañana vas a volver a ir al trabajo y vas a llegar a las 7 de la tarde y sabes que te espera lo mismo.
Nadie te dijo que ser hombre era fácil. Ser hombre es entregarte por tu casa. Ser hombre es entregarte por tu esposa. Ser hombre es entregarte por tus hijos. Porque muchos nos hemos criado en una cultura machista que ser hombre lo único que significa es pagar las facturas, llegar a casa, poner los pies en la mesa y esperar que la sirvienta nos ofrezca todo y que los hijos se aparten y no molesten. Y que cuando alguien le pregunta a un esposo qué está haciendo, lo único que dice es: en mi casa no falta nada, yo no dejo que les falte nada. Pues déjame decirte algo, si crees que ser esposo es solo traer dinero a casa, te han enseñado muy mal, porque comida, ropa y techo también se le da al perro, y no por eso eres su esposo. Ser esposo y padre es traer amistad, es traer compañerismo, es estar al lado de las personas, es preocuparte por ellas. Estás cansado, no importa, importa tu casa. Estás agotado, no importa, importa tu casa. Y si ese día tú no tienes ganas de hablar de tus sentimientos o no hay tiempo, lo primero son los de ellos. Estar casado significa que tu familia va antes que tú. Y que en primer lugar está el Señor. Estar casado, ser hombre, es complicado. Es entregarse a uno mismo por amor a los de su hogar. Ahora yo te hago una pregunta, hermana y hermano. Si tú te casas con un hombre que se esfuerza por ser así, no lo va a ser, porque yo ahora te he descrito un hombre que tú dices: ¡ese es el hombre perfecto! No existe. No existe. Yo no lo soy. No conozco ninguno así, pero si es creyente, se va a esforzar por cambiar y por ser ese hombre día tras día. Tampoco existe la mujer que hemos descrito perfecta, entregada, respetuosa, amorosa, cuidadosa. Pero si son creyentes, son dos personas imperfectas que toman esta palabra y que se van a esforzar por hacer su parte. Y ahora te digo, ¿será fácil la convivencia? Habrá días malos, pero siendo creyentes, será fácil sujetarse a ese marido que intenta hacer su parte y será fácil amar a esa mujer que intenta hacer su parte. Pero como te cases con un incrédulo, entonces está muy complicado. Pero no solo eso, hermanos, dice que se tiene que entregar por ella para santificarla, para santificarla. Hay una responsabilidad espiritual en el hogar. Maridos tienen la responsabilidad de cultivar la vida espiritual de sus esposas. Su esposa tiene que estar bien alimentada espiritualmente de la palabra, de buenos libros, de buen contenido. Tiene que revisar qué escucha, tiene que revisar qué predicaciones ve, tiene que revisar si está creciendo en el Señor, si va mejorando en el Señor, si va desarrollándose espiritualmente. Es su deber santificarla para presentársela al Señor impoluta. Amén. Ahora dicho esto, y ya son y 51, hoy me voy a extender unos 15 minutos más, hermano, para mí es algo muy importante. Los que tengan que salir por trabajo o algo pueden salir, pero luego lo dejaré grabado o intentaré dejarlo grabado. Pero quiero leer unos pasajes rápidamente para apoyar todo lo que estamos diciendo. En primer lugar, quiero leer dos pasajes para los hombres. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Sí, la Biblia no las llama el sexo débil, pero la Biblia las llama un vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Qué tremenda palabra dice Pedro aquí, inspirado por el Espíritu Santo! Muchas veces las oraciones de un marido pueden ser estorbadas. El Señor puede incluso escucharnos orar y decir: ¿para qué oras? ¿Para qué me estás pidiendo si estás tratando como un animal a tu mujer? ¿Para qué vienes ahora a orar, a decir: Señor, ayúdame, ten misericordia, si estás tratando a tu mujer como un caballo desbocado? Entonces, debemos tratar a nuestras mujeres como vaso más frágil. Hermano, sé sutil con tu mujer. Hay una cosa que leí una vez, un artículo de un amigo, de un pastor conocido, que decía, el título del artículo era: no te has casado con un amigo. No te has casado con un amigo. Y es verdad, muchas veces los hombres parece que les encantaría que las mujeres fueran hombres. No digo en lo físico, porque en lo físico les encanta que sean mujeres, pero hablo en el comportamiento. Les encantaría ser brutos con ellas y que no se enfadaran. Les encantaría gritarles y que no les afectaran. Un hombre llega y le dice: ¿qué pasa, feo? ¿Te estás poniendo gordo? ¿Cómo te estás poniendo? Y el hombre pasa de todo y hasta se ríe. Pero como llegue tu mujer y te pregunte: amor, ¿cómo me ves? Y le digas: te estás poniendo gordota, tu mujer, es decir, quizá entra en crisis.
es capaz de deprimirse durante unos días. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. No te has casado con un colega, no te has casado con otro hombre. Trátala con cuidado, como a un vaso más frágil. Ten cuidado lo que le dices, ten cuidado el tono que usas. Miren, yo vengo de una casa gritona. Aquí en España tenemos una mala costumbre que yo tengo que quitarme día tras día, y es que somos gritones. Sí, en el púlpito todavía se me da una pequeña licencia, pero es verdad, en nuestras casas muchas veces hablamos de una manera que una persona extranjera nos mira desde fuera y piensa que nos vamos a pegar. La gente puede mirar desde fuera y decir, no, en cualquier momento se matan, en cualquier momento se arrancan los ojos. Pero no es así, no estamos peleando, es nuestro tono, que es un poco así altito. Sin embargo, yo no puedo llegar a mi casa y decir, es que soy español y los españoles somos así. Primero, no todos. Yo digo que yo me crié en una casa así, pero he conocido muchas familias españolas que tienen esas formas, un poco fuertota. No todas, no generalizo, pero las que yo he conocido en su gran mayoría sí. Pero yo no puedo llegar y decir, es que yo soy así, a mí me han criado así, en mi casa era así. No, yo no puedo ir gritando a la gente porque en mi cultura se grita, o porque en mi casa se grita, o en mi pueblo se grita. Yo tengo que empezar a saber tratar a las personas. Entonces, trata a tu mujer bien, cuidado el tono, cuidado las palabras, no uses ironías. No hagas bromas pesadas con su físico, con su inteligencia. No la llames tonta, no la llames burra, bruta, estúpida. No la llames fea, no le digas que engorda. No, a ver, tampoco le digas que adelgaza, no mientas. Pero cuida lo que dices, son delicadas, son frágiles. Hay mujeres que te puedes sentar con ella, y no quiero hacer comedia del asunto, pero se van a reír a lo mejor al otro lado porque las hay. Hay mujeres que te sientas con ella y de golpe, un día cualquiera, en una conversación normal, te dicen, pero es que aquel día tú me hiciste ello. Y tú dices, ¿aquel día? ¿Cuándo hice yo aquello? Sí, en el 85. En 1985. Son sensibles y delicadas. Y solo los elefantes las ganan en cuanto a memoria. Nosotros somos al revés. Nosotros decimos algo y al día siguiente nos olvidamos. Por eso hay que tener cuidado. No te has casado con un amigo, no te has casado con un chico, te has casado con una mujer. Te has casado con una señorita, una señora, una chica. Tienes que tratarla como un vaso más frágil, así que cuídala, atiende a sus necesidades. Y yo sé que no somos románticos, no somos románticos. Yo no lo soy, yo no soy ese hombre de flores, de cenas románticas en restaurantes, no lo soy. Me gusta escribir, eso sí, a veces me siento, escribo cosas, pero no lo soy, no lo soy. Y es algo que me duele porque mi mujer es súper romántica. Le encantan las películas románticas. ¿Saben que se ve en casa? ¿Se ven películas románticas? ¿O se ven comedias? ¿O comedias románticas? Pero todo gira en torno al romance. Y mi mujer, cada película que vemos te giras y está llorando. Llora con cada escena familiar, llora con cada escena romántica, llora con cada escena, llora y llora. Y yo soy lo más frío. Yo no soy romántico y a veces hay que esforzarse, hermanos, pasar por una floristería y coger una flor. Y óiganme, no compren flores solo cuando la han liado. No compren flores solo cuando se han equivocado. No compren flores solo cuando la han hecho mal. Yo tenía la mala costumbre de comprar flores para reconciliarnos cuando yo había hecho algo mal. Oh, hermano, no hagan eso, se enfadan más. Cuando tú traes la flor a tu mujer después de haberse enfadado, hermano, se enfada peor, es como echar alcohol al fuego. No, tú simplemente arrepiéntete y pide perdón. Pero si un día sales del trabajo, no tienes que esperar que sea el día de los enamorados y el día de su cumpleaños, un día cualquiera, pasa por tu trabajo, coge una flor, te va a costar 2 euros, llévasela a un detalle, compra una postal en el estanco o en una tienda, una papelería, que te va a costar 1 euro, y escribe simplemente te amo y casarme contigo fue lo mejor que hice en mi vida. No, hermano, eso alimenta el corazón de una esposa. Son cosas sencillas, no hace falta diamantes y joyas de oro. Son cosas sencillas, una vez cada 2 meses, y ayuda. Y te lo digo yo que soy muy torpe, casi que hay que ponerse alarmas en el móvil para hacerlo. Pero, hermano, cuídala como un vaso más frágil, más frágil. Quiero leer otra cosa, esto es para las esposas.
Quiero leer ahora mismo Proverbios capítulo 31, versículo 10 al 31. Y lo voy a leer rápido, sin analizarlo. En internet tenemos en el canal de la iglesia una predicación sobre la mujer virtuosa. Pero, hermana, es bueno que recuerden, esa mujer, y yo quiero leerlo simplemente y que usted se pregunte si es esa mujer, si usted es esa mujer. Proverbios 31, 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Hermana, número 1, ¿tu marido está confiado en ti? O cuando quedas con las hermanas sabe que vas a hablar de él. O cuando quedas con el pastor sabe que vas a hablar de él a escondidas. Hermana, no hay nada más triste para mí como pastor que cuando las esposas vienen a hablar de sus esposos sin que él esté al lado. ¿Saben cómo se llama eso? Deshonrarlo. Si vas a criticar a tu esposo, si vas a hablar mal de tu esposo, ponlo al lado y tratarlo junto con el pastor, porque ir a hablar con tu amiga, con tu hermanita de la iglesia o con el pastor de tu esposo sin él estar presente es hablar mal de alguien. Aunque sea tu esposo, es hablar mal de alguien, es murmurar, es chisme y es hablar mal de tu esposo y es una deshonra. Así que si tienes algo contra tu esposo, dile, voy a hablar con el pastor, quiero que vengas, necesito ayuda, pero no lo difames a sus espaldas. Te pregunto, ¿tu esposo confía en ti? ¿El corazón de tu marido está en ti confiado? 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, cual con voluntad trabaja con sus manos. Es trabajadora. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, esforzada. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus crías. Cuida su hogar. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Trabajadora y esforzada, que ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso, ama a las personas, es solidaria, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, es precavida, cuida su hogar por adelantado. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La gente habla de su marido porque habla bien de ella. Es cuando lo ven y le dicen, oye, ¿qué mujer tienes? ¿Qué ejemplo de mujer? Dicen eso de ti a tu marido. Cuando la gente te conoce, va a tu marido y le dice, oye, eres afortunado por tener esa esposa en tu vida. Dicen eso. Fuerza y honor son su vestidura, hace telas y vende, da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir, mujer de fe y confianza en el futuro, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua, habla con propiedad, no es chismosa, señoras, hermanitas, cuidado con la boca, que por ahí, por la boca muere el pez, hermanas. Cuidado con la boca, y yo sé por qué lo digo, porque ustedes saben que el mayor pecado, el que más reina en los círculos femeninos de las iglesias está aquí, en la lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada, su marido también la alaba, y cómo no la van a alabar siendo esa mujer. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, engañosa es la gracia y vana la hermosura, así que no está todo el día en Facebook haciéndose selfies bonita, porque tiene otras cosas más importantes que enseñar. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y quiero decirte una cosa, quiero decirte algo. Si ya estás casada con un incrédulo, ahora que hemos hablado del marido y la mujer, quiero hacer este inciso. Si ya estás casada con un incrédulo, porque hay mujeres que conocieron al Señor después de haberse casado y ya ahora están casadas con un incrédulo. Eso es diferente, no te puedes divorciar. Quiero leerte 1 de Pedro 3 del 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, estate sujeta a tu marido, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Mira lo que dice, si estás casada con un incrédulo, no que te cases con un incrédulo, estos son personas que habían conocido al Señor después de haberse casado y ahora estaban casadas con un incrédulo, y dice que tienes que sujetarte a él y tener una conducta casta y respetuosa para que por tu conducta un día, si Dios tiene misericordia, ese hombre conozca al Señor. Y luego dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Mira Pedro da el ejemplo de Sara, de una mujer que obedeció a Abraham y se sujetó a su esposo. Y tristemente las mujeres de hoy prefieren estar solo diciendo, yo soy Débora, yo soy líder, yo soy la jueza de Israel, pero nadie quiere ser como Sara. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura dice que imitéis a Débora, pero Pedro dice que tengáis como ejemplo a Sara. Entonces, por algo lo dirá Pedro. No que Débora fuera una mala mujer, sino que en cuanto a conducta femenina y piadosa, Sara, dice Pedro, que es el ejemplo que debían seguir en ese texto. Así que yo quiero terminar con una cosa. Os habéis casado, sois un matrimonio, tenéis mucho camino por delante y según lo que dice Pablo, lo dice a los hermanos, pero aplicadlo a vuestro matrimonio. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como digo siempre, cásate no para buscar tus propios intereses, cásate para buscar los intereses de la otra persona. Busca el bien del otro, procura hacer el bien al otro. Seamos más humildes y más entregados en nuestro matrimonio. Así que, hermanos, yo quiero terminar también respondiendo una pregunta que he visto en los comentarios y me parece muy interesante. ¿Hasta qué punto debemos sujetarnos a nuestro esposo? ¿Y qué pasa si nuestro esposo es incrédulo? ¿Hasta qué punto debemos obedecerle? Hay un versículo en la Escritura muy importante, dice así exactamente, obedeced a Dios antes que a los hombres, obedeced a Dios antes que a los hombres. Para mí, el límite donde nosotros tenemos que poner nuestra obediencia a los hombres, en este caso nuestra sujeción a nuestro esposo, el límite es cuando nos pidan algo que vaya contra la voluntad de Dios. Cuando tu esposo te esté pidiendo algo que sea contrario a Dios, que ofenda a Dios, que vaya contra la voluntad de Dios, ahí debemos plantarnos y entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Igualmente aquí también en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos o como ciudadanos, si el gobierno o nuestro jefe nos pide algo que va contra nuestra moral y contra la ley de Dios, debemos plantarnos. Miren, yo por ejemplo, yo fui vendedor de seguros un tiempo y yo tenía una norma muy clara y mi jefe la conocía. Todos sabemos que muchos vendedores mienten, exageran, difaman a las otras compañías de seguro, dicen que lo suyo es lo mejor sin ser lo mejor y mienten para hacerte un producto más vendible. Pero yo les decía algo muy claro, yo solo voy a vender las cosas que pueda vender con la verdad, nunca voy a mentir a un cliente. ¿Por qué? Porque por mucho que mi jefe me pueda pedir algo, si va contra, y yo tenga que obedecer a mi jefe como empleado, si lo que me pide va contra la voluntad de Dios, entonces yo me tengo que plantar. Yo me tengo que plantar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Responderé otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo elegir bien con quién casarnos? Mira, yo te voy a dar un consejo. Antes de empezar una relación con nadie, pongamos que te gusta un chico de la iglesia, ¿no? Un chico o una chica de la iglesia, ¿por qué quieres casarte con un creyente? Antes de decirle a esa persona que te gusta, antes de decirle a esa persona que te atrae, antes de nada, pregunta, ¿a quién, pastor? Mira, muy sencillo, empieza por los pastores.
Ve a los pastores y pregunta, pastores, ¿qué piensan de fulano? Pastores, ven a fulano para casarse. Pastores piensan, puedes decirle a tus pastores incluso, miren, en la intimidad, en confianza, quiero decirles que siento atracción por esa persona, estoy pensando en casarme un día y esa persona creo que podría gustarme y si es un siervo de Dios podríamos tener una relación buena. Pregúntale a tus pastores qué piensan de él, si bueno, a pesar de los defectos, es un joven que teme al Señor y que ama al Señor y que busca al Señor. Por otro lado, pregunta a su familia, pregunta a sus padres, pregunta a su padre y a su madre, pregunta a la gente que lo conoce. Busca información, investiga, no te dejes llevar por palabras. Esto no es el mundo donde vamos coqueteando, enviándonos WhatsApp a las 12 de la noche, hablando con la hermanita a la 1 de la madrugada, diciéndole por la mañana, buenos días hermanita, por la noche, buenas noches hermanita. ¿Dónde vas? ¿Qué relación es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué coqueteo es ese innecesario? Mirándose de lejos, furtivamente, entre las filas de la iglesia, llegando al culto y solamente parecer un suricato por la iglesia, a ver si la hermanita llega o el hermanito llega. No seáis carnales, porque os vais a destrozar, mañana os vais a casar, y ¿saben qué va a pasar? Que en un mes vais a querer divorciaros, porque habéis elegido carnalmente vuestra relación, estáis actuando movidos de una manera no espiritual. Preguntad a los pastores, preguntad a las personas más maduras que los puedan conocer, preguntad a sus padres, investigad en cosas espirituales y luego tomar vuestra decisión. Así que, hermanos, deseo que les vaya bien en sus matrimonios, deseo que empiecen bien sus matrimonios, no corran para casarse, prepárense, busquen consejo. Grábense esta frase en el corazón, mejor estar soltero que mal casado. Y si están casados hasta que la muerte los separe, hermanos, luchen por hacer su parte, a pesar de que la otra parte no esté haciendo la suya. Oren y busquen al Señor, confíen que un día el Señor toque su corazón, pero no sean enemigos, no sean rivales, no lo sean. Cuídense en eso, cuídense en eso. Una hermana está preguntando si es correcto que una mujer corteje a un hombre. Miren, esos son los avances de nuestro tiempo. Los avances de nuestro tiempo es donde las mujeres cada vez están tomando más y más y más y más la delantera. Pero yo no creo que se vea bien. Por la conducta femenina, casta y piadosa que una mujer debería tener, yo no sé si se vería correcto que una mujer corteje a un hombre. Que una mujer corteje a un hombre. Yo considero que el hombre que es viril, que el hombre que es varonil, que el hombre que es hombre, la va a buscar, se va a interesar por ella, va a hablar con su padre, va a hablar con sus pastores, va a hacer las cosas correctas. Hermanos, siempre le digo una cosa a las personas. Las relaciones antiguas de pareja eran mucho más elegantes, mucho más bonitas, mucho más formales que las de ahora. Hoy hay madres que han abierto una carta en su casa y era la invitación de boda de sus hijos y ni sabían que el hijo tenía novia. Y estas cosas no son así, hermano. La mala costumbre de nuestro tiempo es que vivimos nuestras relaciones de pareja individuales. ¿Saben qué les digo yo a los jóvenes de la iglesia? Si no me has considerado en tu relación de noviazgo, tampoco me consideres cuando quieras hacer la boda. Si el día de mañana te quieres casar y dices, pastor, nos queremos casar, cásenos, y yo no he pintado nada en tu relación, yo no voy a hacer eso, porque vamos a hablar, vamos a orar y vamos a certificar una relación que ni siquiera sabemos si se ha llevado bien. No, las relaciones de pareja antiguamente envolvían a las familias, envolvían la iglesia, envolvían las personas de alrededor. Por eso todos llegaban felices a la boda, porque todos habían sido testigos de esa relación, los habían acompañado, los habían guiado, los habían ayudado. Los pastores y la familia los habían aconsejado en lo que se iban a encontrar, los habían preparado para el paso que iban a dar, y ese día de la boda era como la celebración final de todo eso. Hoy la gente vive las relaciones a su rollo, a su manera, y no creo que eso sea correcto. Hermanos, las citas iguales, cuiden a sus hijas y a sus hijos de estar en citas a solas con chicos, saben que son de carne, saben que están hormonando, si los dejan andar para arriba y para abajo, saben que van a empezar dándose un beso, y el beso no acaba en beso, van a empezar pecando, van a enfriarse en la fe, y van a acabar viendo a dos incrédulos casarse, o van a tener hijos fornicando, y cualquier día le llega a una embarazada. Hagan las cosas con precaución. Miren, mañana
Sí, mañana voy a estar publicando en Facebook una prédica en Facebook sobre consejos sobre el noviazgo. Les animo a verlos. Sean prudentes. Usted pensará, no, usted es muy antiguo, usted es muy viejo para eso, su mente es antigua. Piensa lo que quiera, pero por tener la mente muy abierta y muy moderna, los jóvenes están cayendo en fornicación, chicas de iglesia están incluso abortando, chicas se están casando embarazadas y eso es porque tenemos la mente muy modernita y porque, no, que salgan solos, no pasa nada, que vayan por la noche al cine, no pasa nada, un beso, pastor, no pasa nada, la mano en el trasero, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, niña embarazada. ¡Ay, pastor, que la niña se me quedó embarazada! Hay que casarlo rápido para que la iglesia no se entere, para que... No, hermano. No tengan la mente demasiado abierta, porque la Biblia no tiene la mente abierta. La Biblia tiene la mente de Cristo. Así que tengamos cuidado en cómo manejamos las relaciones. ¿Ok? Así que, hermanos, dejamos aquí nuestra transmisión de hoy. Les pido que la puedan compartir. No sé si Facebook nos la va a dejar publicar normal. Espero que sí. Voy a intentar dejarla grabada, pero les pido que la puedan compartir por si hay problemas. Y nada, vamos a orar al Señor y agradecer por este precioso tiempo de hoy. Padre, te doy gracias, Señor, porque a pesar de que es un tema muy delicado, tú nos das luz y nos muestras, Señor, en tu palabra el camino correcto para tener unos matrimonios bendecidos por ti. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a ver por el bien del prójimo, por el bien de nuestro cónyuge, a cuidarlo y amarlo, no solamente porque nos hagan las cosas bien, sino incluso cuando nos las hacen mal para tu gloria, porque lo hacemos por ti, no por el hombre, Señor, para que tú seas exaltado, para que veas que te queremos obedecer en lo bueno, pero también en lo malo. Señor, ayúdanos a tener matrimonios que te glorifican y te exaltan, matrimonios que te honran, matrimonios en los que tú eres el centro y se vive para hacer tu voluntad. Ayuda a mis hermanos, ayuda a cada hogar y cada familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, en la página de Facebook hay una sección de enviar un email. Les pido que me hagan preguntas. Voy a estar recolectando algunas preguntas y haré una transmisión un día de estos, ya creo que será el lunes que viene, una transmisión solamente con respuestas a preguntas. Así que pueden hacerla allí en el botón de enviar correo que hay en la página, y las que yo pueda y crea que se pueden responder un poco rápidamente, haremos la respuesta. Si son teológicamente muy complejas, no podremos, pero las que podamos sí responderemos. Así que, hermanos, mañana, si Dios quiere, intentaré a las 4 de la tarde hacer otra transmisión, tratar otro asunto y poder edificarnos juntos para la gloria de nuestro Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Los amamos en el Señor.